Las canciones tienen covers y la actualidad muchas interpretaciones. Palabras sacan palabras. En Futuro, la radio del rock. 6:47. El financiamiento de la política se volvió un problema para los mismos que legislaron la ley. Muchos de los participantes de estas elecciones han criticado la postura del Banco Estado de no entregar dinero a los candidatos que ya son parlamentarios, esgrimiendo que los congresistas no pueden tener contratos con el Estado. El expresidente del banco y actual ministro de Economía, Jorge Rodríguez, apuntó a la banca privada de no querer colaborar con un proceso democrático. Tema interesante, ¿no? Porque además debuta en estas elecciones la ley nueva de financiamiento a las campañas. Así que está al teléfono Manuel Aris, que es director de incidencia de espacio público. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Freddy, muy bien, gracias. Oye, ¿qué te parece, Manuel, en esta ley Nobel, ¿no? que se está, por lo menos en estas presidenciales, se está poniendo recién en práctica todo lo que ha ocurrido con el financiamiento de la política? Mira, primero es necesario aislar el problema del financiamiento que está presentando a través de los bancos, de este carácter nuevo de la ley de financiamiento electoral, porque el problema de los créditos que otorgan los bancos se podría haber dado perfectamente igual con el sistema de financiamiento de la política que teníamos antes. Entonces ese es un primer punto, porque para evitar la confusión de achacarle la culpa al sistema nuevo de financiamiento electoral, que es mucho más transparente y más igualitario, para que evitemos la tentación de caer en ese error. En relación al financiamiento por parte de los bancos, lo que se busca es que los bancos puedan actuar para darle fluidez de caja a las campañas electorales. Uh-huh. Y en ese sentido es una debilidad del sistema que nosotros hemos reconocido, que no haya una posibilidad de tener esa fluidez de caja prescindiendo del cálculo que pueden hacer los bancos legítimamente del riesgo que implica embarcarse en un crédito de ese tipo. Claro, porque por un lado los bancos, como una banca privada, están en todo su legítimo derecho de ver a quién le prestan y no le prestan. ¿Ah? Exacto. Porque ellos están corriendo con ese riesgo de que no se le devuelva el dinero. Pero por otro lado, los bancos pueden también dirigir sus préstamos ideológicamente, ¿no? Para quienes son más cercanos o no a sus posturas. Exacto, esa es una debilidad grande que tiene hoy día el sistema, pese a que para las candidaturas que no son presidenciales existe un anticipo que es fiscal. O sea, el Estado le entrega a los candidatos al Congreso, a diputados y senadores, un anticipo a través de sus partidos, a los candidatos que son militantes, y directamente al candidato, para los candidatos que son independientes, que después se complementa con un reembolso de acuerdo a la votación que han obtenido cada uno de esos candidatos. Claro. Pero para el caso de los candidatos a la presidencia, la figura del anticipo no existe, y ahí es donde estamos viendo donde están principalmente los problemas de fluidez para montar las campañas. Claro, y ahí... Solo existe la figura del reembolso para las candidaturas presidenciales, y por lo tanto, en esta etapa que estamos empezando la campaña, ahí se produce un problema si es que los bancos no aportan con un crédito. Estamos en Palabras Sacan Palabras, hablando con Manuel Aris, director de incidencia de espacio público. Manuel, y esta determinación, ¿no? Esta medida del Banco Estado que desde 1995 no le presta plata a los candidatos, ¿qué te parecen a ti? Se podría haber previsto antes esta situación, porque el sistema de financiamiento electoral contempla la posibilidad incluso de que el reembolso sea directo a las entidades que financian a través de un crédito las campañas electorales. Por lo tanto, el sistema está previendo la posibilidad de que exista esta figura de los créditos, pero no contempló en la legislación, ni antes ni ahora con las reformas que se hicieron en el año 2016, que el banco podía hacer esta interpretación de no hacer contratos con los parlamentarios en ejercicio, evitando la posibilidad de que accedieran a un crédito. Y obviamente eso es algo que hay que mejorar, porque las campañas electorales sin ninguna duda necesitan recursos, hoy día necesitan menos recursos que antes, eso sí, eso es algo positivo, porque los límites de gasto electoral son más bajos, está más restringida también los espacios en los que hay que hacer propaganda electoral, incluso el formato de la propaganda también está restringida, y por eso en nuestras calles nos vamos a ver inundados de propaganda como lo hacíamos antes, pero obviamente de todas maneras los candidatos necesitan recursos para hacerse
conocer, para hacer llegar sus ideas a la gente, y ese problema de fluidez hay que resolverlo de alguna manera después de esta elección, cuando evaluemos el funcionamiento de las nuevas normas y se abra la posibilidad para corregir errores que se hayan producido producto de las nuevas normas y otros errores que venían de antes, como este, en relación a los créditos de los bancos para financiar campañas. Claro, como tú bien dices, Manuel, en la empírica, ¿no? En la experiencia también se corrigen muchas leyes a lo largo de toda la historia, así que me imagino que esta también es una de las leyes que hay que corregir, porque una cosa es el papel, otra cosa es la puesta en práctica, ¿no? Y de estas correcciones, ¿cuál crees tú que son las más urgentes que ha demostrado hasta ahora la ley de financiamiento de campaña? Mira, tuvimos una primera experiencia con las elecciones municipales, en las que todavía está pendiente algunas restricciones que se puedan hacer al intervencionismo electoral, poner más cortapisas para que las autoridades en ejercicio puedan abandonar su cargo antes, para que no puedan ejercer a través de los cargos públicos en los que están en ejercicio algún grado de influencia en las elecciones. Y por otra parte, las relativas a la fiscalización que se hace, no solo de la propaganda en terreno, sino que también de la forma en la que se reciben los aportes y estos se gastan. Esos son elementos que siempre vamos a tener que estar revisando, sobre todo en un momento en el que las normas reaccionaron a escándalos producto del financiamiento irregular de la política, y es ahí donde tenemos que seguir atentos a que no se abran espacios de opacidad que permitan que en 4 o 5 años más nos encontremos frente a nuevos escándalos. Yo te decía que esta ley debuta en una presidencial, como es ahora en noviembre, donde a todas luces tendría que ser más austera que las campañas presidenciales anteriores, y además que ya se pone en juego el rol que debería tener el Banco Estado en esto, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo entonces con el rol que está teniendo Banco Estado respecto de la banca privada? Es que no le podemos pedir a un banco, ni siquiera al Banco Estado, que se haga parte de un cálculo o que asuma el riesgo electoral de que una candidatura, por ejemplo, le vaya mal y por lo tanto no pueda acceder al reembolso que en un principio estimó para solicitar un monto determinado para un crédito. Eso a nosotros no nos parece que es un riesgo que debería asumir el Banco Estado propiamente tal. Lo que sí tenemos que hacer es generar mecanismos, primero, para que el Banco Estado no se niegue a prestar plata, independiente del monto. Segundo, que ese préstamo no implique que el banco corra con un riesgo y que permita que los candidatos, por ejemplo, puedan, a través de un conjunto de avales, por ejemplo, consolidar la deuda en caso de no alcanzar el monto de votos que supone que va a obtener, y por lo tanto, en base a esa suposición, establece el monto del crédito que se está solicitando. Esas dos cosas yo te diría que son más importantes, pero yo no estaría de acuerdo con una idea en la que el Banco Estado deba asumir ese riesgo, porque en realidad no le corresponde al Banco Estado asumirlo, y es una pérdida de patrimonio que significa para todos los chilenos ese error de cálculo. Pero tampoco restarse, porque me imagino si hay un candidato X, ¿no?, que lo apoya un partido que tiene, no sé, 2 o 3 inmuebles, podría hipotecar esos inmuebles en beneficio de un préstamo de su candidatura, no sé, por poner un ejemplo de cómo se maneja la banca privada, ¿no? Esa es la solución. Esa es la solución, pero como te digo, no hacer que el Banco Estado no actúe bajo las normas que también, o los criterios de riesgo que también ocupa la banca privada. Pero sí poner a disposición del Banco Estado, o que el Banco Estado en realidad ponga a disposición su cartera de créditos para los candidatos. Porque además esto es parte de una suposición implícita que hace el sistema. Como te decía, el sistema permite que los candidatos endosen previamente su reembolso a las instituciones que le han realizado los préstamos, y por lo tanto, si eso ya está estipulado en la ley, ¿por qué no otorgarle por la vía legal al Banco Estado un rol quizás más activo en esta entrega de los préstamos? Claro, porque si no la banca adquiere un rol político insospechado, ¿no? Si determina como tal a quién le pasa o no le pasa plata como candidato político. No sé, si surge un candidato a la presidencia que en su programa tiene erradicar la AFP o intervenir en el sistema financiero, me imagino que los bancos no van a querer pasarle plata para que sea presidente. Justamente, y las reformas que se hicieron en el año 2016 apuntaban a la prescindencia del sector privado del financiamiento de las campañas políticas, y por eso aumentó sustantivamente el monto del aporte fiscal a las campañas electorales, y tenemos que seguir avanzando en esa línea. No podemos retroceder en lo que hemos avanzado en relación a la equidad en la competencia electoral, que ese es un valor fundamental que inspiraron las reformas del año 2016,
Y como tú dices, si dejamos esto en manos solo de la banca privada, obviamente corremos un riesgo por la ideologización que pudiera haber en la banca o porque simplemente nos parece un error de concepto que esté en manos de los privados el financiamiento de la política. Eso es justamente lo que se radicó al impedir que las empresas privadas financien campaña electoral y por lo tanto sería un paso atrás hacer que el flujo de caja de las campañas dependa de la banca privada en este caso. Manuel Lariz, director de Incidencia de Espacio Público, hablando de este tema, ¿no?, que está tan en boga también sobre el financiamiento de las campañas políticas. Manuel, muchas gracias por tu entrevista. Un abrazo grande. Gracias, Freddy, que estés bien.